¿Alguna vez has dicho la frase o escuchado la frase o pensado la frase, a fin de cuentas nadie es perfecto? Sí, claro. ¿Saben que esta es como una rúbrica, como un cuño seco que ponemos en nuestra alma para justificar de manera derrotista, a veces hasta cínica, nuestras imperfecciones? Por eso el libro sí se titula Imperfecto o se titula Am Perfecto. Depende cómo lo quieras leer, depende del momento en que estás, depende de la forma en la que vayas a interpretar la palabra de Dios, y es una herramienta exegética, es un estudio capítulo por capítulo, fragmento por fragmento de la carta de Pablo, de la carta de Santiago, carta universal de Santiago, y lo he titulado así, las 8 estaciones del gimnasio de Dios, porque Santiago nos guía como un personal training en el gimnasio de Dios por 8 estaciones. Les compartiré brevemente cada una de las estaciones, de qué trata. La primerísima estación, que está en el capítulo 1, los versículos 1 al 11, son las diversas pruebas. Y hablamos ahí de las dificultades como el elemento que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Como decía el pastor Darwin, el mayor problema que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y de hecho, la vida cristiana, el evangelio en la práctica no es otra cosa que crecer y madurar hasta que el carácter de nosotros se parezca al carácter de Jesucristo. De eso va la vida cristiana. En la medida que nuestro carácter se parece más al de Jesucristo, más efectivo, más creíble, más tangible es el evangelio que nosotros predicamos. Y una de las primeras herramientas o de las primeras estaciones que Dios usa en su gimnasio, en el cual nos mete, claro, nosotros también somos un poco morosos para ir al gimnasio físico, pero si somos morosos para ir a un gimnasio físico, aún más morosos somos para meternos en el gimnasio espiritual. En el gimnasio físico tenemos un poco de motivaciones porque las personas luego empiezan a ver los efectos de estar en un gimnasio físico, pero cuánto mayor beneficio no reporta nuestra vida que las personas vean el efecto del gimnasio de Jesucristo en un carácter esculpido a la imagen de Cristo. Y bueno, el Señor usa siempre, nos mete casi siempre en la primera estación de gimnasio, son las diversas pruebas, y es una exégesis de Santiago capítulo 1 al 11. El libro está diseñado para que lo leas personalmente, pero está también diseñado para que lo hagas en grupos de estudio. Si tienes un grupo en tu casa, o si eres con tu familia, o si eres pastor, o tienes un grupo de hombres, o de mujeres, o de jóvenes, es algo práctico, es una herramienta práctica porque lo puedes ir dosificando. Son 8 encuentros, o sea, 2 meses. En 2 meses vas a ir recorriendo cada una de estas 8 estaciones del gimnasio de Dios, y vas a terminar leyendo la carta de Santiago completa, y vas a memorizar textos claves de la carta de Santiago. La segunda estación es la tentación. Por cierto que comenzamos explicando la palabra peirasmo, que es la palabra que se traduce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente aquí en la carta de Santiago, tanto para prueba como para tentación. ¿Sabían eso? Que en la Biblia no hay 2 palabras diferentes para prueba y tentación. Prueba y tentación es la mismísima palabra que se traduce. Depende del contexto, depende de parte de quién venga. Si viene de parte del diablo es una tentación, pero si viene de parte de Dios es una prueba. Por eso en algunos pasajes nos quedamos como un poco contradictorios, así diciendo, no, Dios no envía ninguna prueba que no podamos soportar, sino que envía juntamente con la prueba la salida para que podamos. Y entonces algunas traducciones usan tentación, otras traducciones usan prueba. Es que es la misma palabra. Entonces, en la segunda estación, que a veces se parece un poco a la primera, pero que es totalmente diferente, no son lo mismo las pruebas que las tentaciones, y explicamos en esta exégesis de Santiago 1, 12 al 27, 4 pasos de hecho para poder transitar exitosamente por la estación de las tentaciones y salir victorioso. Después hablamos acerca de la parcialidad. La parcialidad, que es un tema tan importante, sobre todo para nosotros las iglesias latinas aquí en Estados Unidos, donde estamos tan prejuiciados por nuestros contextos. Mi esposo y yo hemos podido disfrutar la bendición, hemos aprendido muchísimo. Tenemos una congregación, comenzamos hace 3 años también.
tenemos más de 20 nacionalidades ahí. Para la gloria de Dios somos solamente 2 familias cubanas. No saben cuánta bendición resulta eso. Los hermanos guatemaltecos son una dicha, los hermanos hondureños son una dicha, los hermanos salvadoreños, tenemos hermanos de Jamaica, de Haití, tenemos hermanos de Brasil, inclusive. Ellos escuchan, imagínense, a este pastor cubano predicar rápido. Y los brasileños dicen, da para entender, pastor, da para entender. O sea, entiende lo que uno está diciendo. Y cuando uno se sume no solamente con 20 nacionalidades, tenemos más de 25 grupos étnicos, porque algunos hablan man, otros hablan quechua, otros hablan central, y tienen culturas totalmente diferentes. Y Santiago descorre la cortina de una iglesia estándar en aquel tiempo y presenta un estudio de caso que estremecería a cualquier iglesia estándar en el día de hoy. Entonces, ahí hablamos acerca de la parcialidad y de lo pecaminoso de la parcialidad y de la gravedad de la parcialidad y la discriminación, y especialmente dentro del contexto cristiano. La cuarta estación habla de la fe inerte. Usamos este término que lo pedimos prestado de Blumen, uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX, que se dio cuenta de la triste realidad de que los muchachos se graduaban de las universidades, pero no sabían absolutamente nada de cómo poner en práctica los conocimientos que habían adquirido en la universidad. Y él usa este término, o sea, él acuña este término de conocimiento inerte. Probablemente algunos de ustedes, a ver, ¿cuántos han estudiado inglés aquí? Okay. ¿Cuántos saben hablar inglés? ¿Qué pasa con toda la información que han estudiado? A veces han pagado por esa información, a veces han usado AI, y sí, han invertido cantidad de tiempo, y es un conocimiento que está ahí, porque definitivamente lo tienes, pero está inerte, está como si fuera muerto, y ese es precisamente el término que Santiago usa para referirse a la fe muerta y cómo reavivar, cómo reactivar la fe. En la quinta estación hablamos acerca de la sin hueso, la viperina, la lengua, y de cómo controlar la lengua en el proceso de la maduración de nuestro carácter. El capítulo 6, quiero decirle, yo he usado este material como discipulado para hombres, tanto uno a uno como un grupo de 4 o 5, depende del momento en que lo está haciendo. Y normalmente podemos dedicar un solo encuentro a cada uno de los anteriores, pero cuando llegamos a el tema de los conflictos, a veces nos metemos hasta 3 semanas, porque es complicado el tema de los conflictos. Hablamos acerca de la importancia de reconocer los conflictos internos, hablar de los conflictos de lealtades, los conflictos de autoridad y los conflictos de responsabilidad, que son todos los niveles de conflictos. Hasta que uno no llega al nivel más bajo o más profundo de los conflictos, no va a poder llegar a la solución de los conflictos interpersonales, que en realidad son la punta del iceberg. Los conflictos interpersonales son el resultado de los conflictos intrapersonales, y los conflictos intrapersonales son resultado de los conflictos de lealtades, y los conflictos de lealtades son resultado de los conflictos de responsabilidad. Y esto es un estudio de exégesis de Santiago, capítulo 4, 1 al 12. El capítulo 7, la estación 7, es la estación de la prosperidad, donde es la curva donde muchos se pierden aquí en Estados Unidos. Cómo crecer, cómo madurar en la prosperidad. Y no, la prosperidad no es mala, la prosperidad es una bendición de parte de Dios, y Santiago de hecho lo dice. El asunto está de la manera en que nosotros manejamos la prosperidad. Y si vemos la prosperidad como una tentación de Satanás, y que si es parte del entrenamiento que Dios nos da para poder crecer en nuestro carácter. Y lo último, la última estación, que es un exégesis del capítulo 5, versículos 7 al 20, es la estación de la espera. Aprender a esperar. Entonces, como ven, son temas muy prácticos en la vida, abordados de manera bien directa por Santiago en su carta, y esto nos puede servir a nosotros personalmente, pero también puede servir para guiar a otras personas a
a un desarrollo de madurez. Sí, se puede usar para personas no cristianas, igualmente lo he usado para personas que no son cristianas y han llegado al punto del conocimiento del Evangelio durante el estudio, pero es muy, muy provechoso para personas que ya son cristianas y que dicen, bueno, quiero que mi carácter se parezca al de Jesucristo. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad.